Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. Si acabas de adquirir tu nueva máquina Cricut y te estás preguntando cómo hacer manualidades utilizando la opción de imprimir y cortar de Cricut, no te preocupes. En el video de hoy te traigo la guía completa de cómo imprimir y cortar con Cricut. Ahora, si te preguntas qué manualidades podrías elaborar con la opción de imprimir y cortar de Cricut, ahorita te cuento. Hay una infinidad de productos que podrías elaborar, pero acá te voy a mostrar algunos. Como por ejemplo, podrías imprimir y cortar stickers, ya sea stickers divertidos como para niños. Ahorita te los muestro. Hay dos formas de cómo cortar stickers y la primera forma es así como estos cortados, pero siempre pegados en una sola página. Estos son stickers removibles y no solo podrías crear stickers para niños, pero también podrías crear stickers para tu negocio. Así como este los utilizo para colocárselos a los productos a entregar. Y la otra forma de elaborar stickers es cortándolos individualmente, así como estos. Para elaborar estos stickers es súper fácil. En un momento te voy a mostrar. Además de los stickers, también podrías crear portatarjeta de regalo o portadinero con la opción de imprimir y cortar. Podrías imprimir hermosas cajas para chocolates o cajas dulceras para party favors de toda ocasión. También podrías imprimir tarjetas para toda ocasión, ya sea de anuncios de boda, bautizo, invitaciones, felicitación, Navidad, San Valentín, etc. Estas las podrías imprimir en papel fotográfico o en cartulina imprimible. También podrías imprimirlas en hojas de imán o magneto, perfectas para colocarlas en el refrigerador. Acá también tengo otras cajitas dulceras elaboradas con la opción de imprimir y cortar de Cricut. Quedan bien hermosas. Las plantillas para estas cajitas y bolsas las puedes descargar de mi blog. Te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción de este video. Además de todo lo que ya te mostré, también podrías imprimir las etiquetas para ponerlas en los sobres de las invitaciones. Y estas son etiquetas para ponérselas a los productos personalizados que también he creado utilizando la opción de imprimir y cortar de Cricut. Y muchos productos más que puedes imprimir y cortar. Ahora te voy a hablar de algunos de los materiales que podrías utilizar para imprimir y cortar con Cricut. Podrías imprimir y cortar en cartulina imprimible, papel fotográfico, ya sea con lustre o mate. A mí me gusta utilizar el koala de 61 libras. También podrías imprimir y cortar en papel de sticker holográfico, papel de sticker impermeable y papel de sticker regular. Además podrías cortar diseños en papel transfer, esto para personalizar playeras o telas, hojas de magneto o imán imprimible y muchos más. Ahora, si te estás preguntando si podrías imprimir y cortar en cartulina de colores, desafortunadamente no se puede. Sí hay algunos trucos por ahí que podrías utilizar para imprimir y cortar, pero eso te lo voy a mostrar en otro tutorial. Ahora voy a pasar a la computadora a mostrarte a cómo elaborar diseños para imprimir y cortar, a cómo imprimirlos ya sea en casa o fuera de casa y a cómo cortarlos. Pero antes me gustaría invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Primero te voy a hablar de los tamaños que podemos imprimir y cortar con Cricut. Y el tamaño más grande que podemos cortar desde el programa de Cricut Design Space es para tamaño carta, 6.75 por 9.25 pulgadas. Y
para el tamaño A4 es de 6,51 por 9,93 pulgadas. Este es el tamaño más grande que podemos imprimir y cortar desde el programa de Cricut Design Space. No necesariamente tienes que imprimir estos tamaños. Esto es lo más grande que puedes imprimir. Por ejemplo, acá tengo unos stickers. Estos stickers miden entre 3 a 4 pulgadas. Pero puedo imprimir 6 en una página tamaño carta. En un momentito te voy a mostrar a cómo imprimir y cortarlos, pero antes te voy a mostrar a cómo crear los diseños para imprimir y cortarlos. Ahora te voy a mostrar a cómo elaborar los diseños para imprimir y cortar. Lo primero que te voy a mostrar es a cómo insertar una imagen al canvas de Cricut Design Space. Abres el canvas, luego aprietas acá donde dice subir o upload, subir imagen, buscar, abres el folder en donde tienes la imagen o diseño, seleccionas, aprietas abrir. Para las imágenes para imprimir y cortar te recomiendo seleccionar complejo, luego continuar, aplicar y continuar. Y acá vas a seleccionar el que dice imagen para imprimir y cortar. Luego le aprietas subir, la seleccionas y la insertas al canvas. Aprietas acá donde dice agregar al canvas. Con esta foto voy a elaborar una tarjeta para anunciar la fecha de una boda. Selecciona la imagen y le vamos a cambiar el tamaño. Si es foto, te recomiendo que le aprietes para cerrar el candado. Las medidas que voy a utilizar para esta invitación son 5 pulgadas por 7. Y aquí está. Ahora voy a comenzar a agregarle texto. Aprieto acá donde dice texto. Y voy a seleccionar y me voy a ir a fuentes. Voy a apretar sistema, ya que ahí es donde tengo mis fuentes descargadas. Y voy a buscar una fuente que se llama Adorable. Mira qué bonita. Si te gustaría utilizar cualquiera de las fuentes que voy a usar para mi tutorial, busca los enlaces abajo en la descripción de este video. Esta se llama Adorable de Creative Fabric. Y así voy a ir agregando el texto. A este otro texto le voy a cambiar la fuente. Esta otra se llama Mistari. Recuerda, te voy a dejar los enlaces de las fuentes utilizadas abajo en la descripción de este video. Ya que haya terminado de agregar el texto, voy a seleccionar todo. Me vengo acá donde dice alinear y lo voy a alinear centro horizontal. Y también acá le podemos cambiar el color a la fuente. Le voy a cambiar un color verde oscuro para que combine con la fotografía. Me voy a ir a avanzado para crear ese color ya que no lo veo. Ahí lo tenemos. Y así sucesivamente le voy a ir cambiando el color a cada una de las líneas. Ya tenemos ahí la invitación casi lista para imprimir y cortar. Antes de imprimir y cortar hay un paso muy importante que debemos tomar. Seleccionamos todo el diseño y le apretamos acá donde dice Flatten, aplanar. Ahora ya está lista para imprimir y cortarla.
esta no es una invitación de boda, esto es un anuncio de boda. También en vez de la foto podrías ponerle flores o otro detalle si tú lo deseas. Las dos están muy bonitas. Bueno, ahora que ya te mostré a cómo agregarle diseño y texto y a cómo aplanarla para imprimir y cortar, te voy a mostrar rápidamente a cómo crear un sticker. Por acá tengo la imagen que quiero utilizar. Este va a ser un sticker para niños. Podríamos imprimir y cortarlo así como está, o también podríamos agregarle texto. Le voy a agregar texto. Me voy a ir a fuentes y a sistemas y voy a buscar una fuente que se llama Artis. También te voy a dejar el enlace de esta fuente abajo en la descripción de este video. Ahora, ya que lo tengamos listo, lo vamos a seleccionar y nos vamos a venir acá donde dice Offset para agregarle un borde al sticker. Y le vamos a aplicar un borde de 0.25. Y seleccionado me vengo a operaciones y le voy a cambiar color. Le voy a poner color blanco. Y ahí está ya el sticker. Ya que hayas terminado de agregarle borde, lo seleccionas y le aprietas aplanar o flatten. Y acá tenemos ya el sticker listo para imprimir y cortar. Ahora, antes de imprimir y cortar, te voy a mostrar rápidamente cómo agregarle diseño a una plantilla para bolsa dulcera. Aquí tengo la plantilla. Si te gustaría utilizar esta plantilla, te invito a que visites mi blog y ahí la puedes descargar de una forma gratuita. Esta ya trae las líneas de doblez. Lo único que vas a tener que hacer es agregarle diseño a la plantilla. Voy a esconder las líneas de doblez por un momento y voy a dejar solamente la plantilla de atrás. Ahora, a este le voy a agregar un fondo. Para agregarle fondo, lo selecciono, me vengo a operaciones y le voy a seleccionar imprimir y cortar. Luego voy a apretar acá el cuadrito de color y en vez de color voy a seleccionar diseño o fondo. Voy a agregar acá uno de estos diseños que están acá en la galería. Y ahí está ya con fondo. Ahora me vengo de regreso y le voy a poner las líneas de doblez. Voy a tratar de acomodarlas. Y ahora le voy a agregar texto. Ahora voy a seleccionar y le voy a cambiar color. Le voy a poner color negro. Pero después le voy a agregar un borde. Así que no te preocupes si no ves el texto. Ahora le voy a agregar borde a la primera línea apretando Offset. Y luego le voy a cambiar color y voy a hacer lo mismo con el resto de las líneas. Ya lo tenemos acá con diseño y con texto. Esta es una plantilla para armar una bolsa dulcera o bolsa para party favor. Ahora voy a mover la línea de doblez. Voy a seleccionar la plantilla con el texto y le voy a apretar acá donde dice flatten. Pero recuerda, no le vayas a apretar flatten junto con las líneas de doblez. Las líneas de doblez tienen que ir separadas. Luego las colocas, si no las ves, te vienes a donde dice arreglar y lo mandas al frente. Acomodas las líneas de doblez. Y ahora vamos a seleccionar y le vamos a apretar adjuntar. Y ya tenemos lista acá la bolsita para imprimir y cortarla.
Esto solo es un ejemplo. Tú podrías agregarle el diseño que tú desees. Así como esta acá. Esta tiene diseño con flores. Y esta es una bolsa para party favor de boda. Y esos diseños también se los podrías agregar individualmente. Bueno, ya te mostré a cómo preparar el diseño para imprimir y cortar. Te mostré a cómo elaborar un sticker, a cómo elaborar una tarjeta y a cómo agregarle diseño a una bolsa dulcera para recuerdo o party favor. Ahora voy a pasar al siguiente paso. Te voy a mostrar a cómo imprimirlo, ya sea en casa o fuera de casa. Ahora, estos diseños miden 5 por 7 pulgadas, por lo que nos va a imprimir una en cada página. Si tú deseas imprimir 2 tarjetas en una página, tendrías que regular el tamaño y hacerlas más pequeñas, a modo que no midan las dos más de 6.75 por 9.25 en caso que estés imprimiendo en tamaño carta, y no más grande de 6.51 por 9.93 en caso que estés imprimiendo en tamaño A4. Ahorita te voy a mostrar para que veas de lo que estoy hablando. Por ejemplo, voy a seleccionar estas 2 tarjetas, botón derecho, y las voy a duplicar. Ahora el duplicado lo voy a poner acá a un lado. Las voy a colocar un poco cerca una de la otra, pero no pegadas. Ahí está. Ahora las voy a seleccionar nuevamente. Me vengo a alinear y las alineo centro vertical. Ahora a esas 2 así seleccionadas le vamos a cambiar acá la medida más grande. Acá dice que mide 10 de ancho. Le voy a cambiar a 9.25, siempre con el candado puesto. Ahora, ya que le cambié el ancho, el alto mide 6.41, que es menos de 6.75, por lo que ahora ya nos va a imprimir 2 en una sola página. Esto es si queremos imprimirlas más pequeñas. Ahora voy a ver cuánto mide cada una. Mide 4.58 por 6.41. Y creo que es un buen tamaño. Ahora le voy a apretar Make It para que veas cómo lo va a imprimir. Acá están las que miden 5 por 7 y esas obviamente las va a imprimir una en cada página, pero veo que aún a las que le cambié tamaño las ha puesto en una página individual. Me voy a ir de regreso y te voy a mostrar a cómo colocarlas para que nos imprima 2 en una sola página. Le voy a poner cancelar. Ahora las últimas 2 que le cambiamos tamaño las seleccionamos y le apretamos acá donde dice Attach. Me voy a ir a Make It de nuevo para mostrarte. Y como ves, acá nos colocó ya 2 en una sola página después de haberla adjuntado o apretado Attach. Ya están listas para ser impresas y cortadas, pero antes te voy a mostrar a cómo colocar stickers para que te los corte en una sola hoja. Ahora te voy a mostrar a cómo poner varios stickers para que impriman en una sola página. Acá tengo varios stickers ya elaborados y me gustaría imprimir varios en una página. Por ejemplo, estos miden entre 3 a 4 pulgadas de ancho cada uno. Voy a tratar de imprimir 6 en cada página. Para imprimir 6 en cada página, me vengo a donde están las formas, inserto un cuadrado, le aprieto al candado para abrirlo y le cambio las medidas a 9.25 por 6.75. Luego aprieto a donde dice arreglar y lo mando hacia atrás. Y luego pues ahí vamos a ir acomodando las imágenes para imprimir y cortar, que quepan en ese rectángulo. Ya que las imágenes que deseas imprimir y cortar están adentro de ese rectángulo, eliminas el rectángulo, seleccionas
todas las imágenes y le aprietas a donde dice Attach. De esta forma nos va a imprimir esos 6 en una sola página. Ahora voy a proceder a imprimirlos. Como puedes ver, acá están los 6 stickers en una sola página. Pero recuerda, tienen que estar adentro de un rectángulo de 6.75 por 9.25, no más grande de eso. Y acá tenemos las tarjetas. Estas nos va a imprimir una en cada página. Ahora, para imprimir estas imágenes podrías utilizar cartulina imprimible o papel fotográfico con lustre o mate. Ahora me voy a ir a continuar. Ahora voy a apretar acá donde dice enviar a impresora. Y si vamos a imprimir en casa, seleccionamos el impresor que estamos utilizando. Selecciona donde dice Add Bleed. Esto te va a agregar un borde alrededor de la imagen utilizando los mismos colores de la imagen para que no te queden líneas blancas a la hora de cortar. Luego voy a apretar acá donde dice sistema de diálogo y le voy a apretar a donde dice imprimir. Acá volvemos a seleccionar el impresor y le apretamos preferencias. Ahora, ya sea que estés imprimiendo en cartulina imprimible o papel fotográfico, acá arriba vamos a seleccionar impresión en foto. En tipo media, si estás utilizando cartulina, vas a seleccionar papel fotográfico mate. Pero si estás utilizando papel fotográfico con lustre, vas a seleccionar papel fotográfico con lustre. En calidad alta. Asegúrate que esté en el tamaño que deseas imprimir. En este caso voy a imprimir tamaño carta. Y luego voy a apretar OK. Y luego imprimir. Para imprimir utilizo mi impresora Canon Pixma Megatank Inkjet a colores. Ahora, si no tienes una impresora en casa, no te preocupes. También puedes hacer este proceso. Ahorita te muestro. Aprieta donde dice enviar a impresora. Y acá, en vez de seleccionar el impresor, vas a seleccionar Microsoft Impresión a PDF. Le agregas el bleed y luego le aprietas a donde dice imprimir. Abres un folder de tu computadora, le pones un nombre y lo guardas. Ahora que ya lo tienes grabado en tu computadora, lo podrías enviar a una compañía que se dedique a la impresión. Recuerda que tienes que indicar en qué papel necesitas imprimirlo. Y si ellos no lo tienen, pues tú podrías llevar el papel, ya sea papel fotográfico o cartulina imprimible. Ya que hayas regresado con tu impresión o que hayas impreso en casa, vas a apretar acá donde dice ya imprimí. Y acá en el paso número 2 vamos a seleccionar el material que vamos a cortar. En este caso yo estoy cortando la tarjeta en papel fotográfico, por lo que voy a seleccionar papel fotográfico. Ahora, si no te aparece acá en la lista de los favoritos, aprietas acá donde dice buscar todos los materiales y escribes papel fotográfico. Y acá te va a aparecer. Si quieres que te aparezca en tus favoritos, le aprietas a la estrellita. Ya cuando está amarillo quiere decir que ya está en tus favoritos. Y lo cierras. Ahora, para cortar stickers así como estos, hay dos opciones. Uno en la que están pegados en la página y el otro cortados individualmente. Para cortarlos individuales, pero siempre pegados en la página, vas a seleccionar papel de sticker removible. Y si los quieres cortados individualmente, vas a seleccionar papel de sticker imprimible blanco. Pero ahora voy a pasar a cortar la tarjeta en papel fotográfico.
A la hora de colocar la impresión en la almohadilla de corte, tenemos que asegurarnos que esté bien alineada en la esquina superior izquierda de la almohadilla de corte. La máquina va a comenzar a escanear la imagen antes de cortarla. No te preocupes si ves que esto tarda un poquito. Después de haber escaneado, va a comenzar a hacer el corte. Y acá está ya la tarjeta cortada en papel fotográfico con lustre. Esta es la individual y estas dos son las que coloqué juntas para ser cortadas en una sola hoja. Están de buen tamaño. Y me encanta cómo quedan impresas en papel fotográfico con lustre. También podrías imprimirlas en cartulina imprimible mate. Así quedan las impresas en cartulina. También quedan muy bonitas. Otras que quedan muy bonitas y que también podrías imprimir y cortar son las invitaciones o anuncios en hojas de imán o magneto imprimible. No solo podrías imprimir invitaciones o tarjetas, pero también podrías imprimir publicidad para tu negocio. Así como esta, por ejemplo. Además, podrías imprimir y cortar pequeñas etiquetas para ponerlas en los sobres de las tarjetas. Estos sobres para las tarjetas yo los he elaborado con cartulina regular y cartulina con brillo. Si te gustaría aprender a hacerlos, busca el tutorial en mi canal. Y acá están los stickers que corté. Estos son los stickers removibles en una sola página y estos otros son los stickers cortados individualmente. Además de elaborar estos stickers divertidos para niños, podrías elaborar stickers para tus productos, así como este. Los puedes colocar a la hora de entregar tu producto. Además de todo eso, podrías elaborar cajitas o bolsitas dulceras utilizando la opción de imprimir y cortar de Cricut. Si te gustaría elaborar cualquiera de estas bolsitas o cajitas dulceras, te invito a que visites mi blog y descarga las plantillas gratis. Para armarlas, te invito a que veas mis tutoriales en mi canal. Otro producto que puedes elaborar con imprimir y cortar son tarjetas de presentación. También tengo tutorial en mi canal. Y estas son etiquetas para colocar a tus productos personalizados. Esta es una tarjeta navideña. En fin, una gran variedad de manualidades que podrías elaborar con la opción de imprimir y cortar de Cricut. Espero que hayas disfrutado de este tutorial de cómo imprimir y cortar con tu máquina Cricut. Y si te ha gustado, por favor, apoya mi canal suscribiéndote, dándole like, comentando y apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.